A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Y ya nos acompaña en los estudios Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Teodoro, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta invitación en Radar Económico. Sí, un gusto estar acá, José. Momento difícil, un momento complicado, un momento de reflexión, ¿no? Y creo que es una buena oportunidad para trazar una radiografía socioeconómica, el porqué de este descontento de los pobladores en el sur del país. Ayúdanos con un poco de números, que siempre es interesante conocerlos para graficar y establecer el porqué de estas demandas muchas veces atendibles. Sí, cuando uno revisa los datos que mes a mes publica la Defensoría del Pueblo, uno nota que este clima de alta convulsión social viene siendo ya el resultado de un sigiloso aumento en el malestar de la población, ¿no? Que ya se venía registrando desde por lo menos el 2018. Uno, para poder evaluar esto, utilizamos, por ejemplo, un indicador que son las acciones colectivas de protesta, ¿no? Estas acciones colectivas de protesta en el 2022 han llegado a un pico que no veíamos desde el 2012 más o menos. Digamos que es el pico más alto de la última década, ¿no? ¿Y de qué más o menos estamos hablando? ¿De qué aumento estamos hablando? O sea, en el Perú normalmente la Defensoría reporta alrededor de 100 a 120 protestas al mes, ¿no? Y lo que ha pasado más bien en el 2022 es que ese número prácticamente se ha triplicado, ¿no? Es decir, más de 300 y pico de protestas al mes hemos terminado básicamente en el 2022. Y son niveles de malestar, de insatisfacción que no se registraban desde hace muchísimo tiempo y ¿a qué estarían respondiendo, no? Evidentemente, por un lado, tenemos este tema de la crisis de representación política que se ha agudizado con lo que ocurrió en diciembre. Pero por otro lado también vemos justamente de que parte del origen de esta convulsión tiene que ver con estos continuos choques económicos adversos que ha venido recibiendo la población durante los últimos 3 años, ¿no? Muchas familias a raíz de la pandemia, que pertenecían a la clase media a raíz de la pandemia, han caído en una situación de pobreza y desde ahí no se han podido recuperar. Eso es uno, ¿no? Y un claro ejemplo de esta problemática la podemos ver, por ejemplo, en el caso de Puno, ¿no? Que es una de las regiones que ahorita es el epicentro, uno de los epicentros de las protestas, ¿no? De la conflictividad, pero que a la vez también es una de las regiones en donde más se ha incrementado la pobreza si nos comparamos respecto al 2019. ¿No? De hecho, al cierre del 2021, que es, digamos, el último año para el que tenemos información, Puno es la región más pobre del Perú, ¿no? Se posiciona como la región más pobre del Perú. El 43% de la población de Puno se encuentra en una situación de pobreza, ¿no? Y si le sumas, digamos, a los choques de la pandemia, ¿no? A los choques que generaron sobre la pobreza, le sumas el hecho de que muchas familias a duras penas venían recuperándose y de pronto le llega la inflación más alta de los últimos 26 años, tienes también, digamos, otro choque económico adverso, ¿no? Digamos, otra crisis que se le viene por encima de la otra crisis que también estabas teniendo, ¿no? Y acá también voy a utilizar otra coincidencia, ¿no? De las 11 regiones o de las 11 principales ciudades a nivel nacional que registran la mayor inflación, 9 de ellas se encuentran en el sur del país, ¿no? Entonces, tienes esta situación de múltiples crisis que han venido atravesando miles de familias, digamos, en el sur del Perú, que obviamente se ven reflejadas ya en una manifestación, ¿no? En este tipo de exigencias que tiene la población, ¿no? Que, digamos, de realizar algunos cambios que ellos consideran relevantes para mejorar esta situación o, digamos, revertir la insatisfacción, el malestar en el cual se encuentran y el cual, digamos, los diversos choques económicos que han recibido en los últimos años los han llevado a estar en esta situación, ¿no? Estas demandas insatisfechas que se concentran en gran parte en el sur del país, ¿cómo se traduce? En el tema salud, en el tema de infraestructura de educación, infraestructura básica, agua, saneamiento, nivel de ingreso económico per cápita. ¿Qué otras demandas más se exigen allí? Sí, evidentemente la coyuntura es una parte de las demandas, ¿no? Pero también hay otras brechas
que ya datan de bastante tiempo atrás, ¿no? Y que, digamos, en este tipo de situaciones cobran mayor relevancia, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el acceso a servicios básicos, Así es. ¿no? En Puno, por ejemplo, nuevamente vuelvo con este ejemplo. En Puno, más de la mitad de los hogares no cuenta con acceso al paquete de los 3 servicios básicos de electricidad, agua y desagüe. Más de la mitad, ¿no? Entonces ahí, digamos, vemos una brecha tangible, grande, que supera lo que se ve en promedio, ¿no? A nivel nacional. Vemos también, por ejemplo, que menos de un tercio de la población en Puno tiene acceso a Internet, ¿no? Pero a la vez también esas carencias, ¿no? En infraestructura o en carencias en servicios básicos también se ven en lo que tú mencionas en el caso de salud, por ejemplo. Puno es la región en donde se registra la mayor tasa de anemia infantil y los menores niveles a nivel nacional de cobertura de vacunación infantil, ¿no? Entonces, tienes esas grandes taras sociales, esas grandes brechas estructurales que en este tipo de coyunturas, digamos, acrecentan aún más, ¿no? Esa sensación, digamos, de desigualdad, esta sensación, digamos, de carencias, esa sensación en la que necesitas un cambio para poder resolver las brechas en las que te encuentras actualmente. Y así como ocurre en Puno, también ocurren situaciones similares, por ejemplo, en Apurímac, por ejemplo, en Cusco, por ejemplo, también en Huancavelica, en Ayacucho, ¿no? Son regiones en las cuales los ingresos de la población se han recuperado a un ritmo mucho más lento de lo que se ha registrado a nivel nacional, porque muchos hablamos un poco de la recuperación del empleo a nivel nacional, que ya está superando los niveles prepandemia, los ingresos también han sido, digamos, han tenido una recuperación más rápida en el sector formal, por ejemplo, ¿no? Pero estas regiones que son predominantemente informales, digamos, todavía registran niveles de ingreso que se encuentran entre 13 y 14% por debajo de lo que tenían antes de la pandemia, ¿no? Entonces, esas son las situaciones un poco que también acrecientan, digamos, la insatisfacción de las personas en este momento, ¿no? Ha citado el caso de Apurímac. Apurímac en los 2, 3 últimos años tuvo una recuperación económica bastante marcada, sobre todo en el nivel de ingresos, pero de un sector de la población. Y aquí nos encontramos con el otro tema, Apurímac, ¿no? Así como hay un sector que ha mejorado sus ingresos, hay otro sector que, como tú le mencionabas, también tiene ese tema de brechas sociales bien marcado, ¿no? ¿Qué ocurre ahí, Teodoro? ¿Es solamente ausencia del Estado? ¿Es falta de la ejecución de un gasto bien realizado, bien focalizado? ¿Qué factores coadyuvan allí? Sí, creo que esta coyuntura debería invitarnos a la reflexión de lo mucho que nos está costando como país el hecho de no haber realizado reformas para tener un Estado cada vez más moderno, eficiente y capaz de atender las demandas más urgentes de la población. Justo antes de venir estaba revisando un poco algunas cifras, ¿no? Que había publicado hace un tiempo la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, ¿no? Donde evalúa a los operadores de inversiones a nivel regional, ¿no? Y casi el 60% de los operadores de inversiones, es decir, de los que se encargan de ejecutar el presupuesto de inversión en las regiones del sur, prácticamente se encuentran jalados en este tipo de evaluaciones, es decir, no reúnen las características o las capacidades necesarias para poder manejar el sistema InvierTP, que es, digamos, una habilidad o una competencia básica necesaria para poder ejecutar proyectos de inversión dentro de una determinada localidad. Entonces, ahí vemos justamente de que, por un lado, tenemos esta capacidad, esta falta de capacidad, mejor dicho, para poder ejecutar de la mejor manera los presupuestos, porque, tal como lo comentaba Miguel Palomino, el presidente del IPE, en una columna esta semana, ingresos están en niveles históricamente altos, ¿no? Pero lo que tenemos justamente son esos problemas de capacidades, ¿no? Que no nos hemos preocupado por construir, sobre todo en el ámbito subnacional, durante todas estas últimas décadas de mayor crecimiento, ¿no? Y una paradoja, ¿no? Dinero hay, plata hay. Lo que no tenemos es mecanismos que permitan que ese dinero trasvase directamente a quienes más tienen y llegue de una manera eficaz. Evidentemente, y muchas veces ocurre justamente de que se transfieren los recursos, pero no se ejecutan, por ejemplo, en las mayores necesidades o en las mayores demandas de la población, ¿no? Los casos son bien ilustrativos, municipalidades que reciben millones de soles en canon, regalías, ¿no? Producto de la minería, pero que a la hora de la hora registran, digamos, niveles de ejecución
O sea, un proyecto, por ejemplo, de millones de soles registran 0% o 2% de ejecución, ¿no? Digamos, por más de que se asignen los presupuestos, por más de que un poco se tengan esos recursos, no terminan materializándose en las obras, en los hospitales, en los colegios, que son, digamos, la principal demanda en un momento como este, ¿no? Siempre cuando se registraron estos hechos se hablaba hasta hace unos años de un shock de inversiones, ¿no? Pero tú acabas de poner un tema central. Si no modernizamos el Estado, si no somos capaces de generar, sobre todo en gobiernos subnacionales, eficiencia en la conducción, en la gestión, en el gasto, por más dinero que exista, no se va a poder atender las demandas. Efectivamente, y creo que eso es también parte un poco de la lectura que está haciendo actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas, pues está destinando parte del plan Compunche Perú para poder brindarle a los gobiernos regionales y a los gobiernos y a los municipios, ¿no? Todas las herramientas necesarias para poder contar con un cuerpo de gerentes públicos que les ayude, digamos, a ejecutar de la mejor manera sus presupuestos públicos, ¿no? Sus presupuestos principalmente vinculados a la inversión pública, ¿no? Hay que recordar, ¿no?, que justamente Servir tiene un cuerpo de gerentes que en ocasiones previas ha mostrado bastantes beneficios en términos de ejecución de inversiones con respecto a otras, digamos, gobiernos regionales o municipios que no han incorporado ese tipo de gerentes dentro de sus planes para poder manejar de la mejor manera el presupuesto público, ¿no? Tú recordabas al inicio de la conversación, Teodoro, que de acuerdo a las cifras que se van revisando, los indicadores son los más altos en los últimos 12, 14, 15 años, ¿no? Pero en los últimos meses, en el gobierno de Pedro Castillo, hubo muchas promesas. Gabinete descentralizado, sesiones de Consejo de Ministros descentralizado, había ofertas permanentes, vamos a construir tal carretera, vamos a entregar 200 millones a los municipios, vamos a hacer proyecto de agua y saneamiento, le ordeno al ministro tal para que lo haga mañana, alcalde venga a Lima. ¿Se cumplió con eso o simple y llanamente agudizó más la situación? Yo creo de que se jugó mucho con las expectativas de la gente, ¿no? Porque si es que en realidad hubiese habido esa voluntad por querer, digamos, efectivamente cumplir esas promesas, en primer lugar, designaban personal o designaban funcionarios idóneos y capaces de poder, o mejor dicho, que cumplían por lo menos con los requisitos mínimos que te exigen, digamos, las funciones para esos puestos que son designados, ¿no? Y por el contrario, nosotros hemos visto de que, por ejemplo, la inversión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es una de las carteras que más concentra el presupuesto de inversiones del gobierno nacional, ha caído en el 2022 cerca del 27% en términos reales, ¿no? El día de ayer nada más la actual ministra de Transportes mencionaba que en el 2022 solamente se construyeron o se asfaltaron 74 kilómetros de carreteras a nivel nacional. Es inaudito en un contexto en el cual todavía hay miles de kilómetros de carretera que todavía faltan por mejorar, ¿no? Entonces, así como ocurre en el caso de transportes, también podemos hacer lo mismo en el caso, por ejemplo, del sector interior, el sector agricultura, el sector educación, carteras en las que se han visto lamentablemente involucradas en escándalos de corrupción y a la vez también en un tema vinculado a la alta rotación de funcionarios, ¿no? Tener más de 7 ministros, tener más de 5 ministros en menos de, digamos, 17 meses, obviamente dificulta la continuidad de cualquier acuerdo, de cualquier política que cualquier gobierno o cualquier empresa, en general, cualquier organización no te aguanta, ¿no? Es decir, es difícil llegar a cumplir objetivos si es que tienes una rotación tan elevada de funcionarios que toman decisiones, ¿no? Interesante los temas que nos ha puesto en la mesa, Teodoro, ¿no? Porque es precisamente cómo entender el porqué de esta situación que estamos viviendo. Hay una situación acumulada, una situación política, pero también tú acabas de mencionar, ¿no? Hay un conjunto de necesidades insatisfechas que no han sido cubiertas con el paso de los años. A pesar que, como bien lo ha explicado Miguel Palomino esta semana, dinero hay, recursos hay. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad de poner esos recursos en bienestar, traducirlos en que lleguen a los peruanos que más lo necesitan. Sí, y por eso mismo también te comentaba de que la coyuntura debería invitarnos a reflexionar sobre el Estado que queremos construir y que deberíamos comenzar a construir, ¿no?
temas como, por ejemplo, digamos, la modernización de los sistemas administrativos y además también de cómo mejoramos la descentralización para que efectivamente sea una herramienta que lleve más bienestar a los lugares que más lo necesitan, ¿no? Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, estuvo con nosotros. Un millón de gracias, Teodoro. Gracias, muy ilustrativa la conversación. A usted, José. Bien, de esta manera ya tenemos que poner punto final también a nuestra secuencia Radar Económico. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.